Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Hebreos, capítulo 2, libro de Hebreos, capítulo 2, y del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 1, y dice así la palabra del Señor. Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto. Gracias, Padre, por extender tu mano, Señor, y darnos esta preciosísima salvación. Gracias, Señor, por habernos amado de tal manera que pasaste por alto, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, y nos pusiste en un lugar especial en Cristo Jesús. Mi amado Señor, sea en esta noche tu bendición sobre todos tus hijos. Los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender todas las cosas. Señor, tú eres nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Hebreos capítulo 2, verso 1, donde el escritor de Hebreos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, usted medite en las cosas que Dios nos viene hablando, porque las cosas que Dios a nosotros nos viene hablando, nos viene dando un montón de advertencia para que nosotros no erremos el camino, no fallemos, no nos desviemos. Venimos escuchando y viendo cómo Dios nos va llevando a un lugar de más excelencia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces Dios nos va llevando de una manera preciosísima para que en nosotros se desarrollen los dones y los talentos espirituales que están en Dios, que son de Dios, pero que nosotros como sus hijos somos participantes de su naturaleza divina para llevar a cabo obra majestuosa, gloriosa, hermosa en esta tierra mediante el Espíritu de Dios, el cual debe de morar dentro de nosotros. Entonces nosotros venimos viendo justamente las advertencias del Señor para que nosotros no nos desviemos. Hemos estado viendo justamente de la apostasía, para que nosotros no nos desviemos. Vimos que hay una apostasía que es teológica, vimos que hay una apostasía que es moral, uno que, hermanos, se desvía yendo y buscando maestros que le hablen conforme a su concupiscencia, está buscando lugar donde le hablen y escuchen lo que él quiere oír. Uno, el que apostata teológicamente, de ahí lo vimos nosotros, hermanos, cómo es que justamente Himeneo y Fileto también se ocurrió esto, se desviaron escuchando a espíritus de error, a doctrinas de demonios. Cuando usted va al libro del Apocalipsis, ahí también va a encontrar cómo las doctrinas justamente que no pertenecen a esta vida ya estaban involucradas. La Biblia dice que había un pastor que aborrecía, dice, las doctrinas de los nicolaitas, lo cual yo también aborrezco, ¿ves? Doctrina de los nicolaitas. Después tenemos las doctrinas de Balaam. Entonces vamos a encontrar en la Biblia justamente los peligros de los cuales Dios a nosotros nos quiere librar, porque ese espíritu que actuaba en aquel tiempo, en el principio de la iglesia, es un espíritu que sigue operando. Lo que el apóstol Juan escribió: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y el mundo entero está bajo el maligno. Esas cosas que habló
el apóstol en aquel tiempo, para nosotros son presentes, porque es el último tiempo. Desde aquel tiempo hasta ahora estamos todos en el último tiempo y en la manifestación de esos espíritus de error que han hecho errar a un montón y que tienen la intención en este tiempo de hacer desviar a los que son del Señor. Por eso que Dios envía la advertencia para que nosotros tengamos cuidado con lo que escuchamos, a quién escuchamos, y tengamos la seguridad nosotros de quién estamos escuchando y qué palabras son las que nosotros estamos recibiendo, porque no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz, su ministro como ministro de justicia, y esté plagado el mundo justamente de doctrinas extrañas, doctrinas de error, hombres que parece como que son de Dios, pero que son ministros de Satanás, transfigurados como ángel de luz. Entonces estamos nosotros rodeados, el pecado nos rodea, está alrededor de nosotros, somos nosotros tenidos como ovejas de matadero, pero estamos seguros en las manos del Señor. Entonces nosotros vemos cómo Dios nos viene cuidando para que nosotros no hagamos una apostasía teológica, porque no va al mundo, sino que se cambia de congregación y va a otra congregación y está buscando, y hasta que encuentra aquellos maestros que se reúnen conforme a sus propias concupiscencias y forman y dicen y hablan. Entonces ellos van cautivos como un botín, son llevados al error, de lo cual hemos estado viendo. De la Biblia dice: Demas me ha desamparado amando a este siglo. Uno que se volvió para atrás. Y después Himeneo y Fileto se fueron justamente en un error teologal, se separaron de la verdad, se separaron de la iglesia y buscaron a aquellos maestros que hablan conforme a sus concupiscencias. Entonces vimos lo que es la apostasía teológica y luego vimos lo que es la apostasía moral, que tiene que ver con Demas, el cual dice: me ha desamparado. ¿Y qué es lo que amó Demas? El mundo. Entonces, ¿cuál fue la apostasía de Demas? Una apostasía moral. Retrocedió, dejó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la congregación de los santos. Entonces hizo su nido fuera de la iglesia, fuera del Señor, y se acomodó conforme, hermano, a la forma y a la manera del mundo. Igual que Lot. Lot, mientras caminaba con el hombre de Dios, entonces la bendición de Dios estuvo sobre de su vida. Cuando decidió apartarse del hombre de Dios y hacer su nido justamente en una ciudad, cuando salió arruinado y sin nada. Entró a esa ciudad pero con abundancia, y cuando salió sin nada, solo sus hijas, porque ni su mujer siquiera pudo llegar a escapar, porque desobedeció a Dios mirando para atrás y se volvió estatua de sal. Entonces la mala decisión y la mala elección hizo que se meta justamente en una ciudad sobre el cual el juicio de Dios estaba. Usted va al Apocalipsis y usted va a ver los juicios que van a venir sobre este mundo. Hay juicios pendientes que van a caer sobre el mundo, juicios pendientes, hermanos, que van a operar en el mundo justamente sobre aquellos que van a ponerse una marca, porque van a ser llevados a que tengan una marca, los juicios de Dios sobre aquellos que no son del Señor. Entonces, nosotros miramos, Lot se metió en una ciudad que no tenía que meterse, y estos que apostastaron de la fe, es decir, una apostasía moral. ¿Por qué moral? Porque apostasía moral significa que deja de pertenecer al cuerpo de Cristo y se vuelve a ser esclavo del pecado. Lo que dejó justamente sirviendo al Señor, y por el conocimiento de la renovación de su entendimiento en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, al retroceder y abandonar la fe, vuelve como el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, a tomar y hacer uso de aquella cosa que en un principio renunció y que ahora para la persona parece como que son buenas y que están bien. Entonces nosotros hablamos de un peligro, el de la incredulidad. El pecado de la incredulidad es algo que no se nota y que la misma persona está engañada a sí mismo porque tiene un conocimiento, pensando que le agrada a Dios, y no se da cuenta que ya está fuera del cuerpo de Cristo.
Entonces nosotros hablamos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces el que sale de la iglesia sale del cuerpo del Señor. Y separado del Señor, ¿qué es lo que pueden hacer? Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Entonces se separan del Señor y ¿qué ocurre? Empiezan a secarse. Entonces dice, como el pámpano, mal pámpano es quitado, dice, y luego se seca, luego dice, es lanzado al fuego y luego es quemado. Entonces hablamos de la incredulidad, algo muy peligroso en el cual nosotros tenemos que evitar, porque estas cosas no son para que juzguemos ni extendamos el dedo a aquellos que están separados de la iglesia, sino que estas cosas son para que nosotros no nos separemos de la iglesia. Por eso es una palabra de advertencia, no es una palabra de juicio para los que se fueron, es una palabra de advertencia para los que están adentro, para que ellos no cometan el mismo error haciendo un abandono justamente de algo que es esencial, abandono justamente de algo, hermano, que es necesario, que es vital, la comunión con el cuerpo del Señor, es vital. Que nosotros permanezcamos dentro del cuerpo de Cristo es vital, porque justamente por medio de las coyunturas todos los miembros van creciendo con el crecimiento que da Dios al cuerpo de Cristo. El crecimiento Dios no lo da afuera, sino que lo da dentro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo va creciendo. Usted mira en el libro de los Hechos y es el inicio de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Podemos ver justamente, diríamos, a la mujer del Cordero, una niña que recién nace y que va creciendo y va pasando el tiempo y va creciendo con el crecimiento que Dios le da. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? Dentro de la iglesia. Por eso dijimos, no es lo mismo estar en la iglesia que estar afuera. La confusión por la incredulidad le lleva a pensar a los que están afuera que están bien, que no pasa nada, ellos creen en el Señor, y nosotros vimos que justamente el peligro de aquellos que retrocedieron, de aquellos que recayeron, y dijimos, ¿quién eran los que recayeron? No era una almita nueva que recién vino por primera vez, con eso, conocen, no, sino que la Biblia dice que justamente a aquellos que tomaron un conocimiento, que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, eso, que tenían un conocimiento profundo, son los que volvieron para atrás. Y son esos que usted cuando va a hablarle de Cristo, ellos le salen predicando a usted. Y son ellos los que piensan que es mejor que estar afuera que estar adentro. Entonces miran a los que están adentro de la iglesia y dicen, son todos carnales, son todos malos, son todo esto, son todo lo otro. Y ellos piensan que están bien en su condición. Entonces, ¿para qué Dios nos habla de esta manera? Para que nosotros no nos separemos. Problemas van a venir en la congregación. Es imposible que no vengan los escándalos. Ay, por aquel que vienen los escándalos. Tienen que venir para que seamos probados. Y nosotros tenemos que ser probados para que comprobemos que el amor de Dios que se derramó dentro de nuestro corazón es un amor poderoso que todo lo soporta. El desarrollo de este amor lleva a que las cosas que le hayan ocurrido no sean nada, no es un gran problema, porque más grande que el problema es su Dios, y es su palabra, y es la fe en el Señor. Entonces la fe en Cristo lo lleva a mantenerse firme hasta que usted llegue al final de la carrera. Entonces vimos el valor que tiene el quedarse en la iglesia, porque los que están en la iglesia van siendo renovados en el espíritu de su mente y en el conocimiento de su voluntad. Y los que están afuera, ¿qué renovación tienen? ¿Vio? Quedan atrás, quedan como aquellos que en una oportunidad dijeron los discípulos a Jesús, allá hay algunos que echan fuera demonios en tu nombre, pero no nos siguen. ¿Qué le decimos que haga? Y Jesús le dijo, dejadlo, el que no es en contra de nosotros es por nosotros. Así que estaban echados fuera demonios y no los seguían. ¿Qué hicieron? Se separaron de Cristo. ¿Y hasta dónde llegaron? Llegaron hasta el momento que se separaron del Señor. No pudieron avanzar más. Sin embargo, los discípulos iban siendo preparados porque iban siendo instruidos por el Señor. Los demás quedaron a la mitad de la instrucción, pero estos, los 12, los que iban con el Señor, iban siendo instruidos para alcanzar la imagen de Cristo.
Entonces no es lo mismo estar afuera que estar adentro. No es lo mismo. Entonces hablamos de la incredulidad. Justamente, hermano, la incredulidad que hace que la persona piensa que está bien, no se da cuenta, la incredulidad gana el corazón y de a poquito, como Lot se va introduciendo en el mundo, su vida empieza a cambiar, su forma de hablar, de vestir, de pensar, empieza a cambiar porque se ha producido una apostasía moral. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es apostasía moral? Deja de pertenecer al cuerpo de Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado e inmoralidad. Deja de pertenecer, vuelve al mundo y como la madera vuelve a buscar la forma y a redondearse y a doblarse. Entonces vuelven a las cosas viejas. ¿Por qué? Porque no son como los que están en la congregación. Los que están en la iglesia, ellos están justamente al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Ellos son los que elevan su oración al Señor y Dios los va guardando, los va fortaleciendo, los va animando. Así que no es lo mismo estar afuera que estar adentro. Estar afuera es estar corriendo en un peligro tremendo fuera del cuerpo de Cristo, sin ser fortalecido ni animado y con el temor del mundo, porque el temor del mundo va ganando sus corazones, va ganando sus mentes. Sin embargo, los que están en el Señor siempre son afirmados en la fe. Tiene que creer, tenga fe en Dios, vamos adelante y nos empujamos uno con otro y nos ayudamos uno con otro para que nosotros no nos quedemos. Entonces nosotros leímos en esta noche este pasaje de Hebreos capítulo 2, donde el escritor dice, por tanto, considerando estas cosas que hemos oído, considerando estas cosas y viendo los ejemplos de las cosas que han ocurrido, por eso dijimos, miramos el Antiguo Testamento y tenemos un ejemplo. ¿A dónde van a parar los malos? ¿Cuál es justamente lo que recogen aquellos que siembran el mal? Y vemos en el Antiguo Testamento que a ninguno que abandonaron al Señor le fue bien, siempre le fue mal. Vamos al presente y usted observe aquellos que están separados de la iglesia, separados del Señor, y usted observa la vida que lleva, sus pensamientos. Si usted se metiera dentro del corazón de cada uno de ellos, saldría horrorizado por todo lo que hay dentro del corazón de los que están apartados del Señor. Por eso están siendo arrastrados cada vez más al error del mundo y van amando al mundo más que al Señor. Entonces se van separando. Jesús dijo bien clarito, el Señor nos habló bien clarito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, sin darse cuenta, van amando al mundo y dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces fuimos a una prueba, a ver si están en fe. Si los que están afuera, Cristo está morando dentro de su corazón. Ellos tienen un conocimiento, pero no está Cristo morando, porque si Cristo estuviera morando dentro de su corazón, vendrían a la iglesia. Al no estar morando Cristo en su corazón, entonces ellos están cómodos, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas de Dios, alejados de la renovación del entendimiento. Están cómodos y cada vez se sienten más cómodos. Han hecho su nido como Lot en Sodoma y Gomorra, y ellos en el mundo. Ciertamente no les irá bien. Entonces Hebreo dice así, por tanto, conociendo estas cosas, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos a una apostasía teológica y miremos para otro lado y seamos enredados con aquellos que se fueron de la congregación, están en otras congregaciones y a usted le hagan creer que es mejor, que no sabe lo que es allá, y lo está invitando a la tierra de Moab porque dice que ahí hay bendición, y usted ni se imagina cómo va a volver si es arrastrado. ¿Se acuerda de Noemí? Noemí estaba en una situación en su país, en el lugar donde Dios plantó a Israel, porque Dios estaba perfeccionando a Israel, llamándolo para que se vuelva a ella, al Señor. Y ella, en lugar de permanecer buscando en humildad al Señor, agarraron todas sus cosas y se fueron a las tierras de Moab, porque escucharon que allá los hermanos no saben lo que son, ahí no se pelean entre ellos, no se dicen cosas, se ayudan siempre, ni saben lo que, entonces le pintan como la propaganda
propaganda, vio de la televisión, le quieren vender un producto y le parece como que si usted compra ese producto alcanza la gloria, y usted va y compra ese producto y lo usa y se da cuenta que no hay tal gloria que le vendieron justamente a través de las imágenes. Entonces esto es lo mismo, le venden que allá no sabe lo que es, por favor, y si usted está descuidado y compra, se lo arrastra y se lo lleva como botín. Entonces el escritor dice, por tanto, conociendo estas cosas, porque ustedes le ha sido dada la revelación de la palabra de Dios, por tanto, conociendo estas cosas, es necesario que con más diligencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Nos está pidiendo más consagración. Nos está pidiendo que nos acerquemos más a Él todavía de lo que estamos. Es necesario que con más diligencia. Entonces, es diligente, gloria a Dios que es diligente. Él dice más. Pero yo soy diligente, hermano, pero falta todavía, falta, no es suficiente, falta. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es decir, miremos para atrás y recordemos las enseñanzas, lo que Dios nos viene hablando, y conforme a lo que Dios nos viene hablando, nosotros llevamos a la práctica lo que Dios nos está diciendo, no sea cosa que nos deslicemos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y salgamos para afuera en una apostasía teológica hacia otras congregaciones, o una apostasía moral a quedarnos en el mundo y ser arrastrados justamente por la maldad. Entonces dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos sin darnos cuenta. Por eso hablamos del cuidado que tenemos que tener entre todos. Cuando usted escucha que algún hermano, no, a mí me parece que acá tapa, entonces usted ahí tiene que afirmar al hermano, no sea cosa que el maligno lo esté envolviendo y algún dema lo esté queriendo arrastrar al mundo, o algún Himeneo y Fileto lo esté queriendo envolver y llevárselo como un botín para afuera. Entonces ahí nosotros como hermanos, como miembros del mismo cuerpo, alentarnos uno con otro y ayudarnos y afirmar al hermano para que no demase, afirmar al hermano para que no vuelva atrás, afirmar al hermano para que no retroceda. Por eso dice, tenemos que poner más diligencia a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, cuando usted lee el capítulo 1, verso 1, el escritor dice, Dios, dice, habiendo hablado en otro tiempo, dice, por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas. Nosotros vemos acá, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, de los profetas, fue firme, y lo que Dios le profetizó y le habló, lo que los profetas hablaron, que le iba a venir, si ellos seguían en esa desobediencia y no se volvían al Señor, y si ellos le profetizaron, lo que tenían, recibieron la profecía, no le creyeron, y recibieron lo que ocurrió, dice el escritor, si fue firme, y la transgresión y desobediencia, dice, recibió justa retribución, ocurrió lo que Dios le dijo, dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Porque lo que nosotros hemos recibido es mayor que lo que ellos han tenido, han alcanzado. A ellos les fue dado la ley, a ellos, hermano, les fue dado precepto, a ellos les fue dado instrumentaciones respecto a la carne, pero a nosotros nos fue dado cosas espirituales maravillosas, gloriosas, que están todo en Cristo Jesús. Si ellos no pudieron escapar cuando tenían que administrar las cosas terrenales y carnales, nosotros que nos fue dado cosas superiores a lo que les fue dado a ellos, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Por eso dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande que a nosotros nos dio? A ellos del Antiguo Testamento le exigía obra, a nosotros nos exige creer.
Creer, tener fe, fe en lo que Dios dice, fe a su palabra, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros si lo mío o lo nuestro es mayor? Ellos tuvieron una fe y nosotros tenemos una fe que fue perfeccionada en el autor y consumador de la fe que es Cristo. Esa fe perfeccionada es la que a nosotros nos dio. Quiere decir que nosotros tenemos cosas mayores que lo que ellos, hermanos, tenían. Ellos estaban detrás y mirando de cosas materiales. A nosotros nos fue dado luz para que veamos las cosas espirituales. Lo que ojo no ve, ni oído, hermano, puede oír, ni sube al corazón de los hombres. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros, cosas mayores. Ellos no escaparon con las menores. ¿Cómo vamos a escapar nosotros con las cosas mayores que Dios nos da? ¿Cómo vamos a escapar? Por eso dice, es necesario que con más diligencia que prestemos atención a las cosas que Dios nos habló, a las cosas que Dios nos viene hablando, nos viene llevando, para que si nuestro pie está saliendo un poco fuera del camino, lo metamos para adentro, para que si nuestra mente más o menos ya la están queriendo envolver, nos desliguemos y saquemos el lazo, para que si nosotros vemos que el cazador ha puesto la trampa delante de nosotros, nosotros huyamos para otro lado. Como ave que ve que está colocando el lazo y se va. Por eso dice, si la palabra dicho por los ángeles fue firme y lo que dijo Dios que le iba a pasar por desobediente le pasó, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿A dónde va a huir? Dijo el salmista, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si me voy a esconder en el fondo del abismo, ahí me alcanzará tu mano. ¿Cómo? ¿A dónde va a esconder? ¿A dónde se va a escapar? ¿A dónde se van a escapar los hombres del juicio de Dios? ¿A dónde se van a escapar? ¿A qué lugar que Dios no lo encuentre? Por eso dice, nosotros, ¿cómo vamos a escapar? Si descuidamos, descuidar es, hermano, tomar a la ligera el Evangelio y las palabras que hemos recibido, tomarlo así nomás, es decir, tiene que ver con negligente que no valora las cosas que el Señor le dio, y en lugar de tomar las cosas que son del Espíritu con el valor que tiene, la toma así nomás y no se compromete con la vida que ha recibido del Señor y quiere vivir su propia vida. ¿Cómo va a escapar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Usted piense, ¿hace cuánto tiempo que está recibiendo instrucción de parte del Señor? Y no son una predicación más, sino que son palabras de vida eterna que le enseñan la forma de vida, de cómo vivir delante del Señor, agradar a Dios y dar bendición a los hombres. Porque lo que Dios ha escogido ha sido un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios ha escogido, un pueblo propio. Ha llamado a un pueblo propio para que este pueblo sea celoso de buenas obras, llamado para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo que la gracia hace en un hombre que ha creído, su transformación, su cambio y su servicio al Señor. Por eso dice, ¿cómo vamos a escapar? Mire cuántas cosas hemos oído, cuántas cosas el Señor nos ha dado. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 7, justamente habla de estas cosas que el Señor nos ha dado y dice así. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa, aquella de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojo,
es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Por eso dice, presten atención, es necesario que con más diligencia atendamos, porque hemos recibido palabras de vida eterna que en nosotros, hermano, es un descanso para nuestra vida, un descanso, un refrigerio a nuestra alma, y son palabras espirituales que nos llevan a nosotros, hermano, a dar hierba provechosa. Es decir, que la palabra que Dios envía no solamente la oímos, se guarda en nuestro corazón y vamos a la práctica y comprobamos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces muestra justamente la tierra que recibe la palabra, la lleva a la práctica y da fruto provechoso. ¿Y qué ocurre en esa vida? Dice, recibe bendición de Dios. Hay bendición de Dios. La obediencia lleva a la bendición del Señor. Pero luego habla de la otra tierra que también recibe la lluvia, y en lugar de producir hierba provechosa, dice, produce ajenjo, produce espino y abrojo. Entonces, ¿qué son los espinos y los abrojos? Justamente son las obras de la carne, las cuales Dios a nosotros nos enseña que tenemos que evitar. Obras de la carne, fornicación, adulterio, mentira, engaño, robo, truhanería y un montón de cosas más que son frutos justamente de la carne, manifestaciones de la carne que ya tendrían que desaparecer y ya, hermano, no manifestarse. Pero viene la palabra y habla el Señor y habla el corazón y sigue haciendo lo mismo y sigue dando abrojo y sigue dando espino y sigue siendo reprobada. Y la Biblia dice, es reprobada, está próxima a ser maldecida. Quiere decir que el fin de aquellos que desobedecen a la palabra del Señor no es bueno. Está próxima a ser maldecida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al libro del Génesis y vemos que Dios maldijo la tierra. Y cuando Dios maldijo la tierra, dijo, te producirá cardos y espinos. ¿Y qué llevó a eso? La desobediencia. ¿Qué lleva a los malos frutos, a los cardos y espinos? La desobediencia. Entonces, para Dios, ¿cómo está esa tierra? Es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin, dice, será el ser quemada. Entonces, ¿por qué es que el escritor de Hebreo dice estas cosas? Porque dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Porque si aquellos del Antiguo Testamento, siendo advertidos de las cosas que tenían que hacer, no las quisieron hacer y desobedecieron a Dios y recibieron justa retribución, nosotros que recibimos mucho más que lo que ellos recibieron, ¿cómo vamos a escapar? Ellos con lo poco no escaparon y nosotros vamos a escapar con lo mucho. Por eso dice que prestemos atención. Ahora, ¿qué es lo mucho que Dios nos ha dado? Cuando vamos al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice el apóstol lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces ahí está, mire, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Todas esas cosas no le fue dado a los del Antiguo Testamento, nos ha sido dado a nosotros. Ellos no poseían el Espíritu Santo como Dios ha puesto dentro de nosotros el Espíritu de Dios. No estaba derramado en ellos el amor de Dios como Dios lo derramó en nosotros. No tenían una salvación gloriosa como la que Dios a nosotros nos dio. Por eso dice, es necesario, aquellos con lo poco, en lo poco recibieron castigo por su desobediencia. ¿Cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo se va a escapar? Por eso Pedro dice, como todas las cosas. ¿Sabe lo que entra dentro de todas las cosas? Dios nos reveló un montón de cosas valiosísimas e importantísimas, pero no sabe las que restan todavía. Las que restan, las que están por delante, las cuales no se las puedo dar a conocer porque están por delante, no han sido reveladas, pero sé que están las bendiciones de Dios que esperan a los que aman a Dios, porque los que aman a Dios, aunque pasen por sucesos fuertes, les van a ayudar, todas las cosas a bien y van a alcanzar todas las promesas, las van a alcanzar. Por eso es la necesidad de ser fiel al Señor, de estar firme.
Entonces dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, está diciendo, desen cuenta de las cosas que Dios le dio, desen cuenta del evangelio que han recibido, desen cuenta del lugar donde está, desen cuenta del regalo de Dios, desen cuenta del don de Dios, desen cuenta, porque si no se dan cuenta y no prestan oído a lo que han recibido y la tierra viene y produce ajenjo y abrojo, va a haber un problema de por medio. Porque hemos recibido más que los del Antiguo Testamento. Como todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida, todas las cosas, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Así que grandísimas promesas, participante de la naturaleza divina, que llevemos a cabo obras potentosas, que llevemos a cabo milagros, señales, que hablemos de una manera y llevemos a cabo tal conversión en los hombres que nos escuchan, que se tiren de rodillas adorando a Dios y exaltando su nombre, participante de la naturaleza divina. Eso no le fue dado a los del antiguo, a nosotros nos fue dado eso, a nosotros. Por eso, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo descuidarla? Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Verso 5, vosotros también. Entonces dice, escuchen muchachos, ustedes hemos recibido tanta bendición, entonces no se queden donde están. Vamos adelante a la perfección. No se conforme con lo que han recibido. Hay más, mucho más todavía. Ni se imagina lo más que hay. Entonces, han recibido cosas preciosas y gloriosas, demos gracias al Señor, pero sigamos adelante rumbo a la perfección. Entonces dice el apóstol Pablo, vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, por el conocimiento que tenemos de las cosas que nos han sido dadas, vosotros también, poniendo diligencia, toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Entonces, mire si no tiene para añadir. Mire si no tenemos nosotros para añadir a la fe que nos fue dada. Y en lo que estamos, si tenemos, no tenemos nosotros para sumar, para darle más. Por eso siempre escuchamos, hermano, vamos por más. No nos conformemos, vamos por más. Hay cosas espirituales más profundas, hay revelaciones más profundas, hay luz espiritual más poderosa. Hermano, vamos por más. No nos conformemos con lo poco cuando hay mucho por delante que Dios tiene para lo que son suyos. ¿Y cuáles son? Todas las cosas que pertenecen a la vida, todas. Hay mucho más. Por eso dice, añadí, no se queden ahí tibios, añadan, sumen, multipliquen, vamos, añadí. Y el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros añadimos, no vamos a quedar ociosos ni sin fruto, sino que siempre va a ir la tierra produciendo más, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces cae sobre de ella, ¿y qué es lo que produce el agua? Hierba provechosa en la tierra. Recibe la palabra con fe, va añadiendo,
y el Señor va haciendo una obra maravillosa. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros miramos, volvemos al verso 1 del capítulo 2 de Hebreo. Por tanto, después de todo lo que usted escuchó, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Más diligencia? Sí, pongamos más diligencia. Podemos recordar, nosotros tenemos la facilidad que no tenían los hermanos del principio. Nosotros podemos volver a oír la predicación, volver a escuchar la anterior, volver a escuchar la otra y volver a escuchar. Tenemos esa facilidad que los hermanos de aquel tiempo no tenían. Ellos no tenían celular para grabar, ellos no tenían forma de volver a escuchar el mensaje a no ser que alguien se lo escribiera. No había manera, no había forma, pero a nosotros nos fue dado más. Entonces aprovechemos los medios que Dios nos da para recordar la palabra y volvamos a escuchar las cosas que el Señor nos habló, porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Entendemos esto, hermano? Es muy importante esto, hermano, para que no nos deslicemos, para que no apostatemos teológicamente, ni tampoco tengamos una apostasía moral, sino que firmes en la fe, marchemos adelante rumbo a la perfección. ¿Amén, hermanos? Amén. Nos ponemos de pie entonces y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios nos ha llamado para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha llamado para que alcancemos la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído.